Bien, el título que he dado esta mañana es Inmortalidad, Eterno Dolor o Eterno Consuelo. Y el texto está en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y te voy a hacer esa pregunta: ¿qué hay después de tu muerte? Algunos no duden en asegurarnos nada. Muchos saben que habrá algo, pero no están nada seguros sobre su vida después de morir. Otros tienen sus teorías, pero ¿qué les da esta seguridad para mantener esas teorías si no tienen nada que comprueba lo que piensan? Ahora, ¿pero qué te espera a ti después de tu muerte? ¿Te lo has pensado? ¿Estás seguro de lo que te va a pasar? Tengo un librito que se llama Mentecato. Es un rey que quiere tener una experiencia y, para resumirlo, el bufón de su reino le entregó al final el cetro al rey y dijo: usted es el más necio de su reino, porque sabe que va a morir y no ha preparado su viaje. Eso es el bufón, el librito de la ilustración Pochick. No seamos bufones, queridos, no seamos reyes sin saber a dónde vamos. Jesús nos lo puede asegurar. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús podía afirmar, y lo dijo varias veces: yo he estado en el cielo con mi Padre y yo sé lo que hay en el más allá. Yo he creado los cielos y la tierra. Desde la eternidad estuve con el Padre. Yo sé todo. Te puedo decir lo que te va a pasar después de la muerte. Yo sí que tengo autoridad porque tengo conocimiento del pasado, del presente, del futuro. Soy Dios que he venido aquí a este mundo para hablarte y decirte lo que hay en el más allá. Sé que, de hecho, hay personas que dicen: nadie ha venido del más allá, pero se equivocan gravemente. De hecho, Jesús había resucitado y por ello sabemos que Jesús mismo había vuelto del más allá. Por lo cual es completamente falso que nadie había vuelto de los muertos. Esas personas que hacen esas afirmaciones solo creerán un día si empezarán a tomar la palabra de Dios, la Biblia, en serio, porque para eso está dada la Biblia, para que sepamos lo que Dios dice sobre más allá, con seguridad. Pero si no creen la Biblia, vamos a ver en este texto, donde Jesús relata la experiencia de dos personas, vamos a ver, si no creen la Biblia, no van a creer, aunque les aparezca su tío y su prima, y su padre y su madre, o su esposa, o al que quieran. De hecho, Jesús volvió del más allá, y la mayoría no cree, porque no quieren. No es porque no pueden. Y eso no tendrá ninguna excusa delante de Dios. Pero vamos a ver el texto, porque Jesús hablaba sobre la inmortalidad y ahora mismo lo vamos a descubrir. La Biblia dice en Lucas 16, versículos 19 al 21, y leo lo que dice la Biblia: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Así que imagínate el rico, imagínate vestido de púrpura, de vestidos finos, de primera calidad, y invitando a sus amigos a banquetes todos los días, pero espléndidos. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro. Así que imagínate la puerta de la casa, lujosa, un mendigo allí en el suelo. Dice, se llamaba Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas.
Y los perros no eran como hoy en día. Eran inmundos. Nadie quería ser tocado por un perro. Jesús nos cuenta un caso concreto. Y si no quieres creer que es concreto el caso, lo puedes tomar como quieras. Siempre vas a ver que Jesús habla del más allá, de lo que habrá y que va a ser así. Lo tomas como ilustración, como parábola, que no es cierto, no es una ilustración, es una parábola, es un hecho histórico. Porque Jesús siempre, si era una parábola, decía que ahora os cuento una parábola. Y aquí dice que había un rico y además el mendigo era Lázaro con un nombre. Indicios de una historia verdadera. Hace poco, alguien conocido tenía que documentar con su cámara de filmar y con unos amigos una fiesta de ricos. Nos contaba cómo era aquella fiesta. Fumaban porros, cometían perversiones sexuales, se emborrachaban, pagaban a seres humanos para hacer estatua, pintados de oro, cubiertos de oro. Eran ricos y corruptos. Pero este rico, que retaba a Jesús, era muy diferente. Para muchos de los oyentes de Jesús, este rico era símbolo de la bendición de Dios dado al padre Abraham, el padre de la fe, Abraham. Ahora, por su ignorancia acerca de Dios, de quién es el Dios verdadero, admiraban la bendición de este rico, porque Jesús no estaba nada de acuerdo con ellos. Ahora la vamos a ver. Queridos, hoy tampoco faltan los que admiran a los ricos, porque creen que si hubiera algún Dios, éste les habrá bendecido en la vida seguro. No faltan los que admiran los líderes religiosos vestidos de púrpura, de bordados de oro, sus banquetes privilegiados, buenos vinos y la buena vida. Pero ¿a cuántos les produce sospecha todo este lujo, toda esta riqueza? Y los edificios costosos que fueron construidos explotando a los pobres. Y aquí, concretamente en nuestra ciudad, vamos a celebrar este tipo de riqueza y de esplendor pagado por la sangre de los pobres. Pero no solamente los religiosos, queridos, ricos. Sorprendentemente, el 25 de diciembre de 1989, el Tribunal Militar ejecutó un señor llamado Ceausescu, al dictador. Podríamos mencionar a otros líderes de lo mismo, que son socialistas, fascistas, ateos y religiosos. Cuando lo llevaron preso a Ceausescu y a su esposa Elena, vaciaron el frigorífico del matrimonio, solamente como ejemplo, ¿no? Ellos habían exigido como líderes socialistas, comunistas, lealtad, igualdad, estar con los pobres, compartir todo, pero cuando abrieron el frigorífico vieron tantos manjares de primera clase a nivel internacional que de la rabia cogieron todo y lo echaron a la calle y prendieron fuego antes de fusilarlos. Esa es la realidad, queridos, con muchos, ¿verdad? Ahora, sea como sea, este es el hombre rico de Jesús, distinto, ojo. En su tiempo, un admirado, un supuestamente bendecido por Dios de Abraham. ¿Y Lázaro? Leemos lo que dice la Biblia, las palabras de Jesús. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. ¿Te acuerdas? Que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Lázaro era un mendigo, cubierto de llagas. Los oyentes empatizaban con el rico, pero con este mendigo no tenían remedio. Era un maldito de Dios, pobre
por castigo de Dios, enfermo por castigo de Dios, así lo tomaron. Inmundo, excluido de la presencia de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque nadie le permitía ni siquiera acercarse al templo glorioso de Salomón en Jerusalén. Era un cubierto de llagas, un inmundo. Así que imagínate ahora si tuviesen que pensar los oyentes, ¿dónde va el rico después de morir? ¿Dónde va Lázaro? Lo tenían claro, ¿no? El rico iba al lado de Abraham, el padre de la fe, bendecido por el Dios de Abraham, y el Lázaro, este miserable castigado por Dios, iba al tormento, al Hades, el lugar de los muertos, esperando el juicio de Dios. Porque no era nunca había ofrecido un sacrificio a Dios en los últimos años por sus pecados. Nunca se había acercado a Dios porque tampoco podía por su condición. No podía ofrecer nada a Dios. Queridos, yo había conocido muchos pobres, muchísimos pobres, pero sin ir más lejos, a mis padres y a mi hermana y a mí mismo. Pero no éramos malditos de Dios. No nos menospreciaba este Dios. Al contrario, pudimos creer en Jesús y ser declarados justos como Abraham al creer a Dios, como Abraham, como Lázaro. Y la Biblia dice en Génesis 15, versículo 6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Por eso está Abraham en el cielo, no por otra razón. La Biblia dice en Romanos 5, 1, en cuanto a nosotros, que creíamos también como Abraham, dice así la Biblia, en consecuencia, ya hemos sido justificados, mis padres, mi hermana y yo, mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además nos gloriamos en esta gracia, dice el siguiente versículo. Ahora, el pobre más famoso, no sé si os dais cuenta, era el que estaba hablando, Jesús. Nació pobre, vivió pobre. Hoy Daniel nos ha citado Lucas 9, versículo 52, que viene un discípulo, Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús le contestó, mira, cualquier animal tiene donde dormir, el Hijo del Hombre, que soy yo, no sé dónde recostar mi cabeza. Porque no tengo madriguera, no tengo casita, no tengo tienda, no tengo nada. El más pobre, el que estaba hablando. En cambio, a muchos se hizo pobre, siendo rico, para enriquecernos con vida eterna. Vida en abundancia, como dijo también, aquí en la tierra y por toda la eternidad. La Biblia dice en 2 Corintios 8, 9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos. Esto era el rico y esto era el Lázaro hasta aquí. Ahora os invito a presenciar lo que a cada uno de los dos les había pasado al morir, es decir, al abrir los ojos del alma inmortal. Ya el domingo pasado hemos hablado de esto de abrir los ojos, el alma inmortal. Si queréis escucharlo, si no lo habéis hecho, podéis hacerlo. Pero la Biblia dice en Lucas 16, 22, resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Los ángeles son los seres que la Biblia identifica como siervos de Dios al servicio de los que aman a Dios. No es un ángel de la guardia que vino, sino ángeles, plural, vinieron. Y si tú eres un amado o una amada de Dios, en tu momento de morir vendrán a llevarte a la presencia de Dios también. Y verás a Abraham. Te encontrarás con tus familiares salvados, con tus amigos que testificaste o te testificaron a ti, o con los hermanos con los cuales estabas congregándote.
Amigos salvados por pura gracia. Estarás rodeado de una multitud de todas las naciones además. Verás a las huestes de ángeles. Y lo más importante, verás a Jesús tal como es. Y Él te dará la bienvenida. La Biblia dice en Apocalipsis 5:11, luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. También la Biblia dice en Apocalipsis 7, versículos 9 al 10, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones. Ahí estaremos nosotros también, tú y yo, en nuestra iglesia multinacional, ¿no? Tribus y pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, haciendo referencia a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Ahora, queremos seguir escuchando a Jesús. ¿A dónde se lo llevaron los ángeles? ¿A Lázaro? Al lado de Abraham. ¿Por qué? Lázaro, igual que Abraham, también había sido justificado por la fe, sin obras, sin sacrificios, ni siquiera obras ceremoniales de la ley o del templo. Lázaro no podía ni acercarse al templo. Nadie se lo hubiera permitido por estar lleno de llagas, pero tenía la fe en Dios y fue justificado por la fe, sin obras de la ley. Queridos, es muy importante que Lázaro era justificado solo por la fe, sin obras, aunque evidentemente su vida era una demostración de su fe, porque la fe que no se puede demostrar viva está muerta. La mentalidad de algunos hoy en día, atención a esto, está muy equivocada y súper peligrosa. Dicen lo siguiente: Jesús solo la fe, solo la gracia, solo la Biblia. Dicen, ¿qué más? Es mucho mejor añadir obras, mediadores, ritos, tradiciones. Ahora piensa un poco. Y esto, lo que estoy diciendo, esto afirmaba un alto cargo religioso de esta ciudad, en una conferencia en la Universidad de Burgos hace pocos años. Y luego, después de decirlo y jactarse delante de nosotros, los líderes protestantes de su ciudad, prohibió el debate, lo cortó, lo eliminó. Con razón, claro. Pero esas personas confunden la Biblia con matemáticas, queridos, así de simple es la confusión. Esas personas, repito, confunden teología con matemáticas. Aquí no se trata de sumar cifras, sino sumar la verdad con mentiras. Entonces el único y suficiente Dios, sumarle ídolos, por lo cual la verdad deja de serlo. Y se corrompe y se convierte en mentira, toda ella. Lo mismo, la adoración al único Dios se convierte en idolatría y en una incredulidad total. Y la Biblia advierte que los idólatras, y los incrédulos, los que se inventan la fe, no heredarán el reino de Dios. O dicho de otra forma, los que confunden teología con matemáticas no van al cielo. Lázaro nada podía ofrecer a Dios, recordemos esto, para tener este eterno y tan enorme privilegio. Lázaro también había sido un pecador, recordemos esto. La Biblia afirma, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero Lázaro había sido declarado justo delante de Dios por la fe.
no hay otro camino al cielo, sino solo Jesús, su sacrificio en nuestro lugar, una vez por todas. La Biblia dice en Romanos 3, 22 a 25, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, dice la Biblia, pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante, no de sus obras, mediadores, ritos, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así su justicia. Cita de la Biblia. La Biblia también dice, Romanos 4, 6 al 8, en cuanto al rey David. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Sin la mediación de las obras. Sin la mediación de las obras. Dichoso aquellos a quienes se les perdona las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. El rico abrió los ojos de su alma inmortal y ¿qué vio? ¿Qué experimentó? ¿Era un bendecido por el amor de Dios o un reprobado por la justicia de Dios? La Biblia dice en Lucas 16, versículo 22 a 23, también murió el rico. Y lo sepultaron, con toda la ropa de púrpura y de lino fino, y con todo su dinero y su casa también, y todo eso se metieron ahí en la tumba. Se acabó. Lo sepultaron. Y dice la Biblia, y dice Jesús, no dice una religión para asustar a nadie, dijo el que vino a salvar lo que está perdido, dar su vida para salvarnos, para que no pereciéramos. Dijo él, el rico en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. O sea que el rico abrió sus ojos en el infierno, queridos. Echamos aquí de menos el purgatorio, ¿no? Es que no existe. Recuerdo, solo hay dos caminos y dos destinos. Nada más morir se llega a uno u otro. Todos los que creyeron ir al purgatorio están lo más seguro en otro lugar, el de los tormentos. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios. Y solo se salva el que cree a Dios y no a los hombres. No creyeron al Padre Celestial, sino a los padres y maestros equivocados. Es que solo el sacrificio de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solo su castigo en nuestro lugar nos declara justos delante de Dios. Es un regalo, es gratuito. En una ocasión tuve que avisar a la empleada de un cementerio de aquí de Castilla y León que rezaba por las almas para que Dios las sacara después de muchos años del purgatorio. Rogué al Señor por teléfono que no rezara por Matilde Franco. El empleado no podía creerse lo que algún familiar pudiera prescindir de sus oraciones para sacar a su familiar del purgatorio. Le dije, Señor, primero, no existe el purgatorio. Segundo, esta señora ha creído las palabras de Jesucristo que dijo, el que oye mis palabras, y ella escuchó la palabra de Dios y oyó a Jesús. El que oye mis palabras y cree al que me envió. Ella no creyó en hombres, en sus doctrinas, en sus ritos, en sus cosas. No, ella creyó a Dios, Padre, que había enviado a su Hijo para su salvación. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. Ella cuando creyó, empezó a tener, ¿qué? Vida eterna. Tiene vida eterna. No tendrá a lo mejor, tal vez, algún día, después de miles de años de purgatorio, tendrá. No. Tiene vida eterna
al creer a Jesucristo, su palabra y a Dios en cuanto a su Hijo que lo envió una vez por todas para salvarnos. Lo creyó y tiene vida eterna. Señor, tiene vida eterna, ¿me entiende? No lo creyó. Tuve que repetirlo 3 veces hasta que me cansé y le dije, mire, su máximo líder en Castilla y León, en su ciudad, si muere, evidentemente habrá que rezar para que salga del purgatorio. Pero esta señora, para que me entienda, ha creído a Jesucristo y está en el cielo. Y vamos a dar gracias a Dios. No vamos a molestar a Dios desconfiando de Él, pidiendo algo que ya había hecho. No vamos a ofender a Dios. Y me dijo, vale, ahora la entendí. Pero cuesta, Cuesta entender una cosa y otra. Lo que es la tradición humana y lo que es la palabra de Dios. Lo que es la salvación por obras y por toda una maquinación religiosa y humana. Y otra cosa es la salvación por fe y solo por la palabra, solo por la gracia de Dios en Jesucristo. También el predicador Moody, me hizo gracia cuando leí su biografía, él decía, queridos, cuando escuchéis un día que Moody se había muerto, no lo creáis, porque estará más vivo que nunca. Incluso este rico estaba vivo, pero en tormentos, queridos. Y creo que nos tiene que realmente entristecer. Mucho, además. Hoy he leído un artículo sobre el protestante digital de John Knox, que él tenía problema, Dios, dame almas o me muero. Era uno de los grandes reformadores de Europa. Y yo llevo estos días orando, Señor, dame almas o me muero. Yo no quiero que nadie vaya a este lugar que Jesús dice que existe. No lo quiero. Algunos creen que cuando van al infierno van de fiestas. Están equivocados. Tendrán un solo deseo, es escapar, pero no podrán porque no tendrán ningún arrepentimiento sincero. Solo será un arrepentimiento egoísta porque ya vieron lo que les esperaba. Y sin arrepentimiento sincero de corazón, por amor a Dios y por odiar el pecado, solo por un arrepentimiento sincero, previo a una fe sincera, sin manipulación, sin imposición, solo así se puede ser salvo. Estar al lado de Abraham, el padre de la fe. La Biblia también dice en Lucas 16, 24, así que alzó el rico la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua que me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, sé que era un judío, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí, donde está Lázaro, para allá, donde está el rico, no pueden, ni tampoco pueden los de allá, donde está el rico, para acá, donde está Lázaro y Abraham. Antes de olvidarnos, afirmar que aquí no se dice que por haber sido pobre Lázaro se merece el cielo. No, nada de esto. ¿Recuerdas? Es por justificación solo por la fe, como la fe de Abraham. Ni nadie podrá concluir que el rico estaba en tormentos por ser rico o por no haber atendido a Lázaro. No, hay ricos que lo son y son fieles administradores de los bienes de Dios. Ahora, evidentemente se comportan diferentes a este rico. Ahora, muestran su fe por sus obras de amor y son salvos por la fe. Otro apunte importante, Dios no se describe aquí como lo que algunos han pretendido en cuadros, etcétera, en libros.
Dios no se alegra en que nadie perezca o sufra en tormentos. Dios no se describe aquí como un carcelero que manda a los ángeles echar carbón a un horno de fuego, una caldera enorme de infierno. No, 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 no. No, nada de esto. Dios no es cruel. Lo que sí importa es que estos tormentos, queridos, son tan eternos como el consuelo eterno de los salvos. Tan eterno. ¿Por qué? Porque el alma es eterno. De los dos. ¿Puede entonces el rico hacer algo para cambiar su destino? No, claramente que no. Eternamente no. Y el alma vive eternamente. Ahora, lo que es la resurrección física de los creyentes lo vamos a hablar más adelante, como también de los incrédulos que vemos al final de la Biblia. Ahora, una vez muertos no hay posibilidad de cambio. Ya lo hemos explicado por qué. Ahora, ¿cuán importante es leer la Biblia? Ahora vamos a ver por qué. Y por ello promovemos los estudios bíblicos por descubrimiento. Por ello recomendamos convertir tu hogar en una casa de paz, donde se quiere conocer a Dios por su palabra y obedecerle antes que a los hombres y sus tradiciones. Yo te pregunto, ¿tu hogar ya ha sido dedicado a Dios como casa de paz para esto? ¿Estás realizando un estudio bíblico por descubrimiento, algo parecido para conocer a Dios más y seguir a Jesucristo, ser discípulo de Jesús? Mira por qué algunos no leen la Biblia. Porque simplemente no quieren conocer a Dios ni quieren obedecerle. Y confían en los hombres porque es más fácil. La mayoría de los casos. ¿Y cuáles son las consecuencias? La Biblia dice en Lucas 16, 27 al 31. Abraham respondió. No, perdonad. El rico respondió. Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierte a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Se está convirtiendo en evangelista. Pero Abraham le contestó, ya tienen, fíjate lo que dice, no hay instituciones, ni la sinagoga, no. Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Comparo con lo que dice la Biblia, te voy a leer algún pasaje más. La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 15, 17, desde la niñez conoces las sagradas escrituras que te pueden dar la salvación necesaria, la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Perdona, te lo leo otra vez. Desde tu niñez, dice Pablo a Timoteo, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y también la Biblia dice en Judas, capítulo 1, no tiene más, pero versículos 3 y 4, queridos hermanos, he deseado intensamente escribiros acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogaros que sigáis luchando vigorosamente por la fe, y escucha ahora bien, por la fe encomendada una vez por todas a los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay tradición, que no hay concilios, no se puede añadir nada, porque la fe, la verdadera fe de salvación,
ya se ha transmitido en tiempos del apóstol Judas cuando escribió: una vez por todas, entregada la fe para la salvación. Y luego habla de los que se introducen, los que son corruptos, los que tergiversan y niegan a Jesucristo. Que tengan cuidado de ellos. La Biblia sigue diciendo: el problema es que se han infiltrado entre vosotros, es lo que dice Judas, ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Si no quieres ser condenado, pues no les sigas, porque ellos sí que van a estar condenados. Son estos guías ciegos que llevan a los ciegos, ¿a dónde dijo Jesús? Al precipicio. Y Jesús les va a decir: no os conozco, señores, lo que sea, da igual. Ahora lee la Biblia, lee tu Biblia. Toda la Biblia es buena. No hay problema de que unos tienen una Biblia, otros tienen otra Biblia. Lee tu Biblia, pero léela. Lee lo que dice. Es la palabra de Dios. Si crees a la Biblia, crees a Dios. Como ves, Abraham no les aconseja creer a los maestros, ni a los que se llaman padres, ni vicarios, ni mediadores, ni a los que están ahí en el templo, ni sacerdotes, ni siquiera somos sacerdotes. No. La solución no está en creer a hombres, sino creer a Dios. Por ello Dios nos habla por su palabra, porque esta palabra no ha sido cambiada nunca en todos los siglos. Porque es una palabra escrita, no es una palabra dependiendo de la corrupción y de entendimiento de unas personas de un siglo a otro y que va cambiando. Es la palabra de Dios eterna, que no ha cambiado, que es completa, es sin errores, es inspirada por Dios. Pero lee tu Biblia, es la palabra de Dios. Si crees a la Biblia, repito, crees a Dios y por esta fe serás salvo. Te cambiará la vida, tu relación con Dios y con los demás. Y además determinará tu destino eterno. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Dios nuestro, por esto estamos dándote las gracias por tu palabra, por personas como Francisco de Encinas, que la tradujo al castellano, el primero de la historia, por los que están trabajando en las traducciones, en las ediciones, en hacernos llegar tu palabra, los que han hecho apps para los móviles y tantos medios que tenemos hoy para leer tu palabra, Señor. Danos ahora tu sabiduría, Señor, para leer y entender tu palabra, lo que está escrito, no lo que nos dicen que está escrito, sino lo que realmente está escrito, Señor. Ayúdenos a quitarnos las gafas con los colores de diferentes maestros y líderes, Señor, con sus equivocaciones y sus limitaciones. Ayúdenos, Señor, por tu Espíritu Santo, leer tu palabra y entenderla. Tu Espíritu que la ha inspirado, Señor, que sea nuestro maestro y nos ilumine, que nos dé fe, convicción y seguridad. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esta fe de Abraham, justificados por la fe, sin obras de la ley, gratuitamente, pero una fe viva, verdadera, que está dispuesto a darlo todo por ti, Señor Jesús. Bendice nuestros hogares, que sean casas de paz. Señor, bendice estas casas de tal forma que se multipliquen y otros conozcan a ti, al Dios verdadero, por tu palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Dios os bendiga, que realmente invirtamos tiempo en la palabra de Dios. Ayer tuve que invertir todo el día para estudiar esto. Y me llenó de tanta alegría, de gozo. Soy un privilegiado poder tener tiempo para leer la palabra de Dios, estudiarla y predicarla. Es la palabra de Dios, queridos. Que Dios os bendiga.